Bueno, dependerá de muchos sectores, depende de los sectores, ¿no? En este momento yo, así a bote pronto, yo diría que en el mercado asiático es un mercado que está pujando, en los países emergentes, yo diría en Rusia, por ejemplo, nuestras operaciones también, por ejemplo, en Brasil y en Sudamérica están funcionando muy bien, pero toda la parte de la asiática, en este momento, pues lo que es Singapur, lo que es China, lo que es Taiwán, todos esos son mercados, bueno, solo hay que ver las cifras del PIB, ¿no? Que están creciendo de una forma, y Brasil que es un mercado potencial inmenso. Y al final el talento son competencias y compromiso puesto en valor. Si no está puesto en valor, es decir, si no tienes la oportunidad de ponerlo en valor en casa, pues tienes que buscarlo fuera de casa, porque el talento existe, ¿no? Otra cosa es que el talento no seamos capaces de traerlo para casa otra vez. Pero yo diría que antes que no poner en valor, por supuesto, es muchísimo mejor coger las maletas y ir a probar suerte. Vamos a ver, yo creo que en principio debemos garantizar una serie de básicos, ¿no? En la típica escala de Maslow, o sea, es evidente que el dinero es necesario, es decir, las condiciones de trabajo son necesarias para garantizar un mínimo nivel de bienestar para ti y tu familia. Claro, si tú no tienes esto, después ya puedes tener conciliación o ya puedes tener maravillosos planes de carrera, pero lo básico es lo básico. Yo no sé si diría que el dinero motiva, pero lo que sí es verdad es que la ausencia de dinero desmotiva. Y esto es importantísimo, ¿no? Tenemos que garantizar una serie de niveles mínimos, digamos, para que la gente pueda tener un nivel básico de bienestar, ¿no? En un segundo escalón de necesidades, yo creo que ahí es importantísimo lo que llamamos las necesidades de índole social. Esto quiere decir que la gente necesita sentirse en un trabajo respetada, necesita sentirse en un trabajo querida y admitida, ¿no? El sentido de pertenencia. Yo creo que al final pasamos muchísimas horas al trabajo y necesitamos sentirnos en un entorno que nos acoge. Y por supuesto, en el tercer nivel, o el tercer escalón de los niveles motivacionales, yo diría que está lo que es el propio trabajo, ¿no? El propio trabajo, que es lo que llamamos los motivadores intrínsecos. Yo puedo tener un sueldo que sea correcto, puedo estar en un entorno que sea agradable, pero mi trabajo no me gusta. Tampoco conseguiremos realmente un alto nivel de desempeño si con el trabajo que estás haciendo no te sientes de alguna forma satisfecho. Para este nivel de desarrollo profesional, que es lo que decíamos antes, para mí son básicas tres grandes características en un trabajo. En primer lugar, la gente necesita sentir que su trabajo tiene lo que llamamos nosotros un nivel de autonomía, llamamos self-management, ¿no? Al final, que no soy un mero ejecutor de órdenes, sino que tengo una cierta capacidad de decisión. Y para mí un trabajo que tenga un motivador intrínseco necesita esto. Un segundo eslabón que necesita un trabajo es lo que se llama el mastery, lo que es la sensación de que yo, haciendo mi trabajo, voy aprendiendo y voy haciéndome mejor personal y profesionalmente, este sentido de desarrollo. Y el tercer componente que necesita tener un trabajo es lo que llamamos el sentido del propósito, en el sentido de que lo que yo consigo con mi trabajo trasciende incluso a mí mismo, sino que incluso aporto un bien a la sociedad, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un trabajo que de alguna forma me permite autogestionarme, me permite crecer profesionalmente y de alguna forma aporto valor a la sociedad, yo diría que es el trabajo ideal, ¿no? El trabajo que en sí mismo tiene un alto nivel de motivación. Sí, yo creo que está claro que en el momento en que existe una cierta incertidumbre laboral, pues lógicamente la actitud o la valoración que las personas hacen de un puesto de trabajo es más alta. Es decir, y esto es bueno en el sentido de la responsabilidad ante un puesto de trabajo, ¿no? No obstante, yo diría que los momentos de incertidumbre generan como decías, ¿no? Generan muchos problemas, ¿no? Al final, un problema, cuando tú tienes incertidumbre en tu puesto de trabajo, lo que está generando esto es ansiedad. Es ansiedad porque y tienes ansiedad, pero no ya de cobrar menos o que no te suban el salario, sobre todo del puesto de trabajo. El puesto de trabajo al final no es un tema baladí, sino que es lo que te permite traer el pan a casa, ¿no? Por tanto, se pone en riesgo un poco no solamente la supervivencia y la estabilidad familiar, ¿no? Y esto que hace es que normalmente cuando la gente tiene incertidumbre o tiene miedo a perder su puesto de trabajo, normalmente es verdad que puede de alguna forma
minimizarse la asunción de riesgos. Es decir, la gente le cuesta muchísimo más tomar decisiones, le cuesta asumir riesgos. Normalmente puede aparecer una cierta individualismo en las empresas por aquello de cuál es el puesto de trabajo que se va a amortizar, con lo cual se minimiza el trabajo en equipo y la colaboración, se minimiza la creatividad. Es decir, normalmente la gente ante un riesgo, ante la ansiedad generada por el miedo a perder el puesto de trabajo, toma menos riesgos y esto hace que el nivel de actividad se vaya para abajo, ¿no? Y esto es súper importante porque esto, de alguna forma, desde un punto de vista de organización, lo que tenemos es que contrabalancear esto para intentar que la gente siga asumiendo retos, que siga tomando decisiones y que en las circunstancias en las que estamos el miedo no le paralice en ese sentido, ¿no? Yo creo que está claro que la situación de incertidumbre laboral pueda de alguna forma hacer que la gente valore más un puesto de trabajo, sí, pero también en lo que es la performance, ¿no? En lo que es la actividad en el propio puesto de trabajo puede verse afectada, y esto sí que es importante desde un punto de vista organizativo intentar contrabalancearlo. Yo creo que esto también tiene que ver un poco con mentalidades, ¿eh? Es decir, que está claro que en otros países europeos y en Estados Unidos muchísimo más, ¿no? Que existe una tendencia a asumir más el riesgo de un cambio de trabajo. Yo creo que aquí tenemos, digamos, una mentalidad que tampoco tenemos que rehusar de ella. Existe y debemos ir cambiándola poco a poco, del trabajo para toda la vida, de un único trabajo. Después existe una cosa importante que es lo que llamamos el pasivo laboral, ¿no? Es decir, todas estas antigüedades que se van acumulando y que la gente dice, oye, ¿cómo voy a perder este pasivo que ya tengo aquí? Entonces yo creo que para mí hay una parte de mentalidad, de esa mentalidad del trabajo de toda la vida que teníamos y que progresivamente, por supuesto, va cambiando, y otra parte también es la cierta asunción de riesgos. Es verdad también que todos aquellos países en los cuales la movilidad, es decir, el perder un trabajo o el cambiar de trabajo o el riesgo de perder un trabajo no es tan alto como aquí por las tasas de desempleo. Es decir, tú sabes perfectamente que en otros países donde las tasas de desempleo, que ellos hablan de una crisis estatal cuando tienen un 8 o un 10%, que para nosotros casi es pleno empleo, la gente, evidentemente, el miedo a perder el trabajo o el miedo a no encontrar un nuevo trabajo en España es muchísimo más fehaciente, ¿no? Es muchísimo más importante.